Creo que es un tema que no hay que dejarlo pasar, sobre todo Google. Luego hablaremos de cómo es tratar con Apple o tratar con Booking, pero ¿dónde llegan las propuestas de trabajar con Google? Porque a mí a la bandeja de entrada de Gmail no me han llegado. ¿Dónde llegan esas propuestas? Google tiene una filosofía bastante curiosa en cuanto a temas... Te refieres a contratación, Sí. ¿verdad? Sí. Tiene una filosofía bastante curiosa y basada en la experiencia en cuanto a cómo contratar a gente. Y lo que dicen es, la mejor forma de localizar buenos candidatos es por conocidos de los empleados que tenemos en Google. Ellos creen más en lo que se llama en americano referral, ¿no? En las referencias, que no tanto en pongo un puesto en LinkedIn. Dicho eso, también están obligados legalmente a cada vez que un puesto se libera y hay una opción para optar a trabajar en Google, ellos lo publican y lo publican en su web. En la época que yo estuve en Google, estamos hablando de hace 10 años, se recibían unas 30.000 ofertas por cada puesto que se abría en Google. Y eran 30.000 ofertas a nivel mundial. Entonces, si ellos reciben 30.000 ofertas a nivel mundial por cada puesto que liberan, evidentemente no van a estar enviando emails a ninguno para decir, oye, ¿estás interesado en trabajar en Google? Directamente tienes que buscarte la vida. Entonces, en ese caso, ellos tenían un nuevo puesto disponible y te conocieron de algún referral o lo que sea y dijeron, tiene que ser Juan la persona. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo insistieron en... ¿Cómo te empezaron a contactar? ¿Cómo te persiguieron? ¿Y cómo te acabaron convenciendo para aceptar ese cargo? Vale. El cargo por aquel entonces no existía. O sea, de hecho, fue un referral. Estaban buscando una persona especialista para una unidad que se estaba creando en Europa que fuese de grandes cuentas del sector financiero. Estaban buscando una persona que tuviese experiencia en el sector financiero, más experiencia en consultoría con buen inglés. Y a través de una persona que, ex compañero mío de una consultora, me contactan. Yo en aquel momento acababa de vender mi empresa. Y en aquel momento no estaba buscando trabajo. Entonces me llamaron y me dijeron, oye, estamos intentando contactarte para que vengas, querríamos contar un puesto nuevo que estamos creando. Y yo les dije que no estaba interesado. O sea, yo por aquel entonces había vendido mi empresa, tenía una cosa muy clara, no quería volver a trabajar en el entorno corporativo. Y bueno, me llamaron y como son listos los de Google, pues son muy listos, lo que hicieron fue decir, bueno, pues no te vamos a entrevistar, pero sí te vamos a enviar un par de billetes durante un fin de semana para que vengas con tu mujer a Londres y puedas comprar y así el lunes te conocemos. Se lo conté a mi mujer y no pude ni acabar la frase. Directamente nos cogimos el avión, nos fuimos a Londres, estuvimos de compra el fin de semana y el lunes estuve por allí. Me ofrecieron un puesto, yo les dije honestamente que no estaba interesado, no estaba interesado. Y me dijeron, bueno, ¿y qué puesto estarías interesado? Y le dije, el jefe del que me estás ofreciendo, que era ser el director de grandes cuentas para Europa. Bueno, me volví, mi mujer me dijo, bueno, eres un iluso, ya sé que no estás buscando trabajo, pero de luego no te van a ofrecer nada. Y efectivamente me llamaron y me ofrecieron el puesto. Entonces empecé a trabajar como director de grandes cuentas para Europa. La idea era ¿Queréis que os cuente exactamente lo que es? Todo. Vale. Sí. Vale. La idea era, la organización europea de Google es una organización de ventas, tienen otras organizaciones, pero es una organización de ventas y se había diseñado desde Estados Unidos. Es un poco más complicado, pero simplificándolo es más o menos así. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tienes una compañía multinacional, el equipo de Alemania, por ejemplo, iba a ver a la gente de BMW. Y le decían, oye, en Alemania lo estés haciendo bien, hay estas oportunidades de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero claro, la gente de BMW típicamente lo que preguntaba es, vale, Alemania está entendido, pero ¿y el resto del mundo? ¿Qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde tengo que poner más dinero? ¿En España o en Francia? ¿En Italia o en Estados Unidos? Y no sabían contestar esa pregunta porque los equipos estaban focalizados a nivel nacional. Bueno, en un momento determinado se crea la unidad de grandes cuentas. Hay una serie de cuentas que son internacionales y en ese momento entramos nosotros a contestar esa pregunta, pero sobre todo contestar una pregunta mucho más complicada que liga con lo que me preguntabais antes. La pregunta era ¿cómo puedo crecer mis ventas a nivel mundial? Y esa es la organización de grandes cuentas. Entonces empezamos a trabajar en hacer análisis internos con toda la información que tiene Google, de decir dónde están las oportunidades, exactamente qué tipo de negocio tienen, qué es importante, es más un tema de YouTube, es más un tema de Google Ads, es más un tema de AdSense, es más un tema de infraestructura, etcétera, etcétera. Y a cada una de estas grandes organizaciones irles ofreciendo un plan de crecimiento. Y básicamente ese es el puesto al que opté. Y la verdad es que, bueno, empecé con una organización muy pequeña, de 3 personas y a ver un poco qué era lo que pasaba. Yo, de hecho, lo que pensaba era que iba a estar trabajando en Google un año, porque en mi cabeza donde estaba era en cuál es la siguiente aventura empresarial o emprendedora que voy a tomar. Y estuve 8 años trabajando en Google. ¿Cuál es el objetivo de estas grandes cuentas de una empresa?
¿Que el cliente sepa más cómo crecer las ventas para que invierta más dinero en anuncios de Google? ¿O qué es lo que queríais conseguir con un cliente? Nosotros, cuando trabajábamos con grandes cuentas, para mi sorpresa y para la sorpresa de prácticamente todo el mundo, el conocimiento sofisticado de cómo crecer una empresa en Internet no estaba dentro de las empresas. Tampoco estaba en Google, curiosamente, ¿no? O sea, Google era más de hemos sacado esta nueva funcionalidad de Google Ads o hemos sacado este nuevo tipo de anuncio en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no estaba en las empresas. Entonces, lo que necesitaban para que las empresas creciesen más en digital, en Internet, pero también en la plataforma en Google, era un grupo de gente que se aliase, por decirlo así, con las empresas para, entre directivos de la empresa y directivos de Google, poder definir un plan de acción para crecer. Entonces, ¿nosotros qué les dábamos? Les dábamos todo el conocimiento interno que teníamos. No información confidencial, no estoy diciendo absolutamente nada de eso, sino conocimiento en el sentido de cómo un fabricante de coches puede crecer, que es diferente a cómo puedo vender más habitaciones de hotel, y es diferente a cómo promociono la siguiente película que viene, y a su vez es diferente a cómo vendo más maquinillas de afeitar. Entonces, cada uno de ellos requería una estrategia, y esa estrategia es lo que nosotros, junto con los directivos de estas empresas, trazábamos para hacer que creciesen más rápidamente.